José para mí representaba un modelo del creador y del escritor al cual aspirar. Un poco irreverente con respecto a los cánones establecidos. Todo lo que significa el mundo de riquezas inauditas que trae consigo la lectura. Mira, yo creo que José es uno de los escritores más importantes de los últimos años porque le dio conciencia desde el principio a los jóvenes de cuál era la importancia de su participación en el mundo. Mis hermanos empezaron a leer, yo empecé a leer también muy fuerte, y mi papá le gustó ver el gusto con que leíamos y empezó a volverse un superlector. Era un piloto aviador que no leía demasiado. Pero aparte estrenó un poco lo que es la literatura en donde los jóvenes son los protagonistas, ¿no? Era un poco lo que se llamó la literatura de la onda. Es que también conocía la literatura de José Agustín en Austria cuando estudié letras hispánicas, porque tenemos la necesidad de dividir la literatura en épocas o en corrientes. Entonces, lo que se sabe en lengua alemana de la literatura mexicana, que hay algo que es literatura de la onda. Mi padre era piloto aviador, entonces estaba yo acostumbrado a estar yendo continuamente a Estados Unidos. Me llevaba en sus viajes. Y entonces el mundo gringo me era muy familiar. Y José, junto con Gustavo Sainz, fueron dos protagonistas muy importantes. Aprendimos que José Agustín es el representante tal vez de la literatura de la onda que mezcla mitos populares con cultura alta. Entonces mezcla filosofía, puede ser con música pop. A 50 años de distancia también el término onda ha perdido su connotación de ser una palabra pues casi de rebelión, de oposición al status quo, en convertirse en una palabra coloquial para describir una situación o un modo de ser. José Agustín. Desde la adolescencia, comenzó a publicar en diversos periódicos y revistas, resaltando siempre por su original concepción de la narrativa. Ha colaborado en distintos suplementos y revistas. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores de 1966 a 1967. Los honderos a los que pertenecía mezclaban las letras con el rock and roll y los psicotrópicos. Lo que pasa con la literatura de la onda que inauguró ahí es que empieza un nuevo concepto de lo que es culto. Hablaba inglés desde muy chavititito, empecé a leer libros de Estados Unidos también muy joven. La irrupción de Agustín en el mundo literario corresponde en un gran momento de las letras mexicanas. Pero en esa época resultaba parte de la transgresión de este movimiento de jóvenes escritores, cuya transgresión parecería que fuera precisamente la de ser jóvenes. Y la llaman por eso una contracultura, una emergencia, que no saben de dónde viene y no respetan tampoco esta literatura que leen, creen que es una mala literatura, ¿no? Como a los 10, 11 años, fue Lolita de Vladimir Nabokov. Fue un exitazazazo a fines de los 50. Todo el mundo comentaba, hablaba de Lolita, y yo le entré con unas ganas inauditas. La cultura se dividía entre las figuras solemnes, la generación de los contemporáneos, las grandes figuras, los consagrados, y la cultura popular para una clase que no es culta. Y de repente los jóvenes se hacen de una cultura en donde está la literatura que leen, donde está la música que escuchan. Que yo me reflejaba en Lolita misma como una especie de alma mía, en Humbert, porque también era un poco un intelectual medio timidón, y en general por toda la historia me atrajo mucho el lenguaje. El señor Nabokov sabía jugar con las palabras en serio. Y en ese ambiente irrumpe un jovencito de menos de 20 años, José Agustín, para decir que los jóvenes tienen un nuevo punto de vista, hacen una literatura urbana al estilo de la literatura norteamericana.
Hay muchísimo lector muy, muy bueno que sus padres o leían poco o prácticamente no leían, ¿no? Que se aleja un poco de las tradiciones rurales y de la influencia del otro México y que son una nueva generación con una conciencia mucho más cosmopolita que la anterior. Que en ese momento los que dominaban, se puede decir que eran los de la novela de la Revolución Mexicana, después de haber tenido ese pico máximo con El Llano en Llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Como que la novela estaba agotada, Carlos Fuentes empezaba con su región más transparente, pero este nuevo grupo y esta nueva generación encabezadas por José Agustín empieza a tocar este dedo, poner este dedo en la llaga del mundo cambió y ahora somos jóvenes y vemos las cosas diferente, pensamos diferente y queremos un mundo en el que podamos caber. José Agustín nos enseñó hace ya bastantes años, o desde hace ya bastantes años, que en la literatura cabían muchas cosas distintas, digamos, a las que solían importarle al gremio literario. José Agustín. Guionista de cine, periodista y dramaturgo, y ha publicado crónica, cuento, teatro, novela y ensayo. Es también traductor de literatura a distintos idiomas. Y yo empecé primero dibujando, haciendo cómics. Desde que tenía como 6, 7 años ya tenía mis propios cómics. Entonces en el cómic inventaba la historia, inventaba los personajes, inventaba las intrigas. Es refrescante darse uno cuenta que medio siglo de distancia o casi, el lenguaje sigue vigente a pesar de que era un lenguaje que podía haberse quedado en una... como representación de un determinado grupo cerrado. Poco a poco mis historias se fueron haciendo los dibujos más pequeñitos, las letras más grandes, y cuando yo estaba en quinto de primaria, escribí mi primer cuento completito y así dibujos. Con este aspecto quedaba el rock, los nuevos movimientos musicales, culturales, la contracultura, y él es, me parece, en ese momento el exponente y el que crea una secuela muy importante de escritores. Creo que es una de las partes del chiste de lo que yo hacía en aquella época, combinar alta ficción en contextos muy creíbles y visibles, ¿no? Entonces, eso ha sido característica de lo que he escrito desde entonces. Una cosa que José recupera y se vuelve una figura personalmente muy importante desde ese momento, ¿no? Como escritor, no solamente por sus obras, sino él como una figura. Le puedo hacer escenarios que... pues es tal calle, tal otro, se sienten reconocibles perfectamente bien. Y eso me permite a mí acrecentar el realismo de la historia y hacerla más real, más que la gente me la crea más. Pero ya después, con los personajes, pues ahí desarrollo toda la imaginación del mundo. Donde empieza la radio a ser parte de una cultura urbana, nace el concepto de cultura urbana, y eso es lo que representa la tumba muy bien, ¿no? Tengo mi estudio que está allá, ahí tengo mi máquina de escribir, ahí me siento a escribir con mucha frecuencia, pero la verdad es que me gusta escribir en cualquier parte. A veces, si trabajo en la mañana, prefiero sentarme en la mesa que está allá en la terraza y estar escribiendo ahí, o si no, pongo mesitas y sillitas por el jardín. ¿Cómo puede haber una literatura donde aparezcan palabras duras, gruesas, altisonantes o groserías, ¿no? O peor, peladeces? Yo podía escribir, tenía una gran facilidad, entonces escribí en autobuses, escribí en trenes, escribí en tranvías, donde fuera. La tumba.